Suspensión de objeto decorativo por Herbert de la Cruz y José Pablo Lemus. Planteamiento del problema. El problema consiste en suspender un objeto de entre 10.000 y 30.000 kilogramos en una plaza techada, por medio de la utilización de 3 o 4 cables tensionados, de los cuales 2 deben de ir anclados a las paredes y los restantes al techo. En base a esto, se obtienen los siguientes objetivos principales. Primeramente, se necesita diseñar un sistema en donde se especifique la posición del objeto y los cables junto con su respectiva tensión. En base a esto, se debe determinar el material y el diámetro de los cables que se utilizarán. Para la solución a este problema se definieron los siguientes supuestos. Primero, el elemento decorativo será cuadrado, de 3 por 3 metros. Tendrá un espesor despreciable, una masa de 30.000 kilogramos y tendrá densidad uniforme. El ambiente será de 20 metros de altura y 15 metros de anchura, como se puede ver en la figura. El esfuerzo de fluencia tomada para el acero inoxidable 304 será de 800 megapascales. El esfuerzo de fluencia del latón 7130 recocido será de 450 megapascales. Se asume una deformación real vertical de los cables de 0.35. Analizando el problema, se decidió que se podía resolver por medio de sumatoria de fuerzas y torque. Como se puede observar, se realizó un diagrama de cuerpo libre. Debido a que se entiende que el objeto está en equilibrio, las fuerzas son iguales a cero. Revisando la sumatoria en X, podemos darnos cuenta que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. Por lo que al realizar la sumatoria de fuerzas en Y, estas se agrupan y nos queda la suma de las tensiones igualadas al peso. En este caso 30.000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, lo que nos da un total de 294.000 newtons. Esto nos permite observar nuestra primera ecuación. Luego de esto, se realiza la sumatoria de torque. Para ello se realizó un diagrama y se analizaron las fuerzas y sus efectos sobre las piezas. Con ello se determinó qué fuerzas realizan un torque negativo y cuál es un torque positivo. Del mismo modo, el objeto se encuentra en equilibrio, por lo que la sumatoria de torque es igual a cero. Esto nos proporciona una segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones fue posible encontrar las incógnitas, lo que nos da un resultado de 17.500 newtons para cada uno de los cables horizontales y 136.500 newtons para el cable vertical. Para calcular el diámetro de tanto los cables verticales como los horizontales, se procedió a utilizar la definición de esfuerzo, la cual establece que el esfuerzo equivale al cociente entre la fuerza y el área transversal del objeto en cuestión. Despejando para el área y utilizando la definición del área de un círculo, se logró obtener ambos diámetros, siendo para los cables de acero inoxidable 304 16 milímetros y para los de latón 7030 precocido 20 milímetros. Finalmente, completando las dimensiones del sistema, se calcularon las longitudes de ambos cables por medio de algunas relaciones trigonométricas, en donde los cables laterales medirán 6.35 metros y el cable vertical 4.67 metros. Se puede concluir que los cables laterales con un ángulo de 30 grados deberán ser de acero inoxidable 304, con diámetro de 16 milímetros y una longitud de 6.35 metros. Además, el cable vertical debe ser de latón 7030 recocido con diámetro de 20 milímetros y longitud de 4.67 metros. Es importante tomar en cuenta que para reducir el impacto de variables que puedan estar presentes a la hora de montar el diseño propuesto, se aproximaron los valores del diámetro de los cables. Por medio de los procedimientos anteriores, se determinaron cuáles deberían de ser los diámetros máximos que deberían de tener los tres cables. Esto en base a la idea de que el objeto tenga una masa máxima de 30.000 kilogramos. Sin embargo, para darle una mejor aplicación práctica, utilizando los mismos métodos, se calcularon los diámetros mínimos que deberían de tener los tres cables cuando la masa del objeto decorativo sea de 10.000 kilogramos, en donde para los cables laterales el diámetro sería de 9.2 milímetros
y para el cable vertical de 11.5 milímetros. Finalmente, los puntos de anclaje pueden redistribuirse de cualquier forma, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido y la capacidad elástica del material que se utilice, en función de las tensiones resultantes.